En este ejemplo estamos trabajando con el NetBeans 6.9.1. Lo anterior que habíamos hecho es tener la hoja 1, que era una HTML que tenía la invocación hacia un servlet en el método, en la propiedad action del tag form se indicaba el nombre del servlet. En esta ocasión vamos a utilizar el servlet para conectarnos a una base de datos para posteriormente en otro video insertar un dato en esa base de datos. La base de datos a la que nos vamos a conectar tiene una tabla que tiene un listado de nombres de amigos. Como pueden ver, la tabla está representada aquí con cajas de texto. Una caja de texto llamada txtnom para que guarde el nombre del amigo, txtedad, otra caja de texto para que guarde la edad, txtfecha para que guarde la fecha en que nació el amigo, y txtestado para que guarde el nombre del estado. Esta página HTML tiene en el método, en la propiedad method get, la palabra get quiere decir que va a viajar la información en el encabezado del paquete HTTP, y el nombre de la acción es el nombre del servlet que se llama clase control amigos. Es otro servlet que generamos, como ya lo habíamos comentado, sobre las web pages. Clic con el derecho y servlet. Ahora este servlet, ¿qué tiene de especial? Bueno, que se deshabilitó el código que viene por default para que muestre el típico servlet, pero ahora lo que queremos hacer es conectarnos a una base de datos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Generamos otra clase llamada acceso datos. Esta clase de acceso a datos es una clase normal de Java. Es una clase que se va a utilizar para configurarla para que se conecte a un DB2. DB2 es un gestor de IBM junto con Informix que compró hace un poco de tiempo. En la fila número 1 aparece la sentencia import java.sql. Con esto nos va a traer del paquete SQL todas las clases que contiene. El paquete SQL pertenece a algún gestor y el driver se tiene que colocar en el NetBeans. En la parte de la izquierda, en el árbol de objetos que están aquí, podemos ver la clase de acceso a datos de Java, la clase control amigos de Java, que es el servlet, y la clase MSG que se utilizó en otros videos, que es un servlet también. Pero más abajo, en el apartado libraries, aparecen 1, 2, 3 jars que antes no aparecían. Uno se llama db2jcc, otro db2jcc license cu y el otro db2 policy. Estos jars son los necesarios, los indispensables para poderse conectar a un servidor DB2. Estamos trabajando con la versión 9.7 del DB2. ¿Cómo se agregó? Clic con el derecho sobre la carpeta Libraries y seleccionar la opción Add Jar Folder. Add Jar Folder nos va a permitir navegar entre todo nuestro disco duro y seleccionar los jars que nosotros queramos. En esta ocasión los jars se encontraron por default en Windows en archivos de programa, IBM, SQLlib y Java. ¿Por qué se encuentran en esta posición? Porque se tiene instalado aquí un servidor DB2. Si ustedes instalan un cliente DB2, también van a generar la misma jerarquía de folders IBM, SQLlib y Java. Y ahí van a encontrar los archivos que necesitan. El db2jcc, repito, el db2jcc license cu y el db2 policy. Bueno, entonces con esa indicación de las librerías, el java.sql ya sabe a qué gestor va a invocar, qué librerías va a utilizar de acceso a datos, qué clases va a utilizar. Y en la clase de acceso a datos vamos a poner lo básico, una propiedad privada dbdcon que va a tener va a establecer la conexión con el servidor. La siguiente es una variable, una propiedad llamada msgerror. En esta propiedad pondremos todos los mensajes de error. ¿Por qué? Porque no podemos aquí en la clase de acceso a datos imprimir en pantalla ningún error. Tenemos que darle ese error a quien invocó esta clase, que va a ser nuestro servlet. Aquí están el get y el set de esta propiedad msgerror. ¿Cómo se generaron esos get y esos set? Recordando otro video que tenemos, es clic con el derecho, ya seleccionado, y hay una opción que dice Insert Code. En Insert Code aparecen varias opciones, entre ellas generar getteds, generar setted y generar getteds inserted.
lo seleccionamos y se selecciona la propiedad que se va, de la cual se van a generar los get y los set. Aquí aparecía el mensaje de error, se seleccionó y se dio a generar. En esta ocasión oprimo cancel y se generaron los códigos, no se les mueve ya nada de lo que está ahí. Lo que sí se tecleó fue lo siguiente: es un método público, es una función, regresa un booleano llamado conectar, que recibe a qué servidor te vas a conectar, que en esta ocasión va a ser un localhost, con qué usuario te vas a conectar, otro string, con qué clave te vas a conectar, otro string. Esta clave no está cifrada. Una mejora de esto sería tenerla cifrada la clave. Y por último, a qué base de datos te vas a conectar. Dentro de un bloque try catch se va a colocar todo el código necesario para realizar una conexión típica de una aplicación Java de escritorio. No es nada diferente. Se invoca la librería, el com ibm db2.jcc db2 driver, se invoca el driver y después se configura. Se genera el objeto connection en base a la clase driver manager y su método estático getConnection. Y se establece la cadena de conexión jdbc db2 diagonal y se concatena el nombre del servidor que se recibió como parámetro. Nombre del servidor concatenado por 2 puntos y el puerto. El puerto, bien conocido por default, es 50.000 para db2. Es una conveniencia cambiarlo para aplicaciones ya de desarrollo. Diagonal y el nombre de la base de datos. Hasta aquí llega la cadena de conexión. Posteriormente hay otros dos parámetros, dos cadenas de texto, coma el usuario y coma la clave, los cuales se recibieron también como parámetros, usuario y clave. Al final se retorna verdadero. Si es que llegó a este punto, quiere decir que se estableció la conexión. Y al momento de manejar los errores en el catch de esta clase, se establece que la variable msgError va a ser igual a la excepción del class noFoundException. Por ejemplo, si le llega a ocurrir esta excepción, getMessage. Este método va a devolver un texto más o menos explicativo de cuál fue el error. Lo mismo para el SQLException. SQLException trata de todos los errores de conexión y de manipulación de comandos SQL. Y lo mismo, se establece el valor para la propiedad de msgError. Posteriormente viene el método desconectar. El método desconectar es un void, es un procedimiento, no es una función, no devuelve valores. Y tiene dentro del método tryCatch una verificación de que si esa variable de conexión es diferente de nulo, quiere decir que ya se generó la conexión, hay que cerrarla y posteriormente ponerle igual a null para que el garbage collector más rápidamente la deseche. Y lo mismo, en el catch viene el manejo de la propiedad de msgError con el getMessage de ese error. Eso es todo lo que tenemos por el momento en esta clase que se llama acceso a datos, que se va a encargar de hacer la conexión y posteriormente, en otros ejemplos, agregar datos. La clase control amigos, por lo tanto, tiene que generar un objeto, es decir, el servlet tiene que generar un objeto de la clase de acceso a datos. Por lo tanto, en el body colocamos acceso a datos, objeto datos, o objeto 1 si quieren, es igual a new acceso datos. Con esto ya generamos un objeto de la clase de acceso a datos. Posteriormente vamos a invocar el método conectar, obj1.conectar, y nos pregunta el servidor. En este caso es una cadena de texto y es el localhost. Después nos va a preguntar el usuario, en este caso db2admin, y después nos va a preguntar la clave, en este caso db2admin. Y posteriormente el nombre de la base de datos. La base de datos que se tomó como ejemplo es bd1. Este conectar está dentro de un if porque es una función, es un método que regresa un valor booleano. Entonces, si el método conectar regresó verdadero, entonces vamos a imprimir en la pantalla, pero en el browser vamos a escupir un texto que nos diga que estuvo bien, que se realizó la conexión. Por lo tanto, vamos a utilizar otra vez el objeto out.println y vamos a colocar un header diciendo conexión lograda. Cerramos el header h1, punto y coma, y si no, por lo tanto vamos a tener un mensaje que va a decir lo contrario: conexión no lograda.
Si queremos mostrar algún error, en lugar de conexión no lograda ponemos error, 2 puntos, cortamos esta cadena, cortamos esta otra y adentro le ponemos el error que ya guardamos en la excepción. Por lo tanto, obj1.getMessageError. Entonces ahí va a concatenar el error que nos marcó el DB2, que le envió a la clase de acceso a datos y que nosotros estamos recogiendo en una propiedad privada y que con el método getMessageError lo tomamos. Ahora, después de haber logrado la conexión, vamos a cerrarla. obj1.desconectar. Como son ya 2 líneas en el if, ya necesitamos llaves. Entonces tenemos que asegurarnos que el servidor esté levantado. Guardamos y vamos a ejecutar esta aplicación. Entonces en esta ocasión en el link tenemos que cambiar por hoja1.html. Aparecen las cajas de texto para el nombre, la edad, la fecha y el estado. Ahorita no tienen utilidad todavía. Lo oprimimos enviar. Se va a tratar de conectar al servidor y va a decir conexión lograda. Si probamos lo contrario, si probamos quitar el servidor, por aquí tenemos una... en los servicios, en el apartado de servicios de Windows, tenemos un apartado donde vemos los servicios de DB2. En esta ocasión, el DB2 se encuentra aquí. Si nosotros damos de baja el servicio, detener, está deteniendo el servicio del DB2. Vamos a simular que no hay un servidor al donde conectarse. Detener. Y detener. Vamos a correr nuevamente en nuestro ejemplo, clic, y este es el error que nos va a mostrar. Está en negro en un H1 y pues error al abrir el socket, ¿no? En el servidor en el 127, en el localhost, en el puerto 50.000, el error de la conexión rechazada porque no se pudo encontrar el servidor.